cuando vamos a, creo que el capítulo 16. Los últimos dos versículos del capítulo 15 y el capítulo 16. Básicamente, él culmina su ministerio ungiendo a David. Y cuando usted repasa la vida de Samuel, pues usted se queda sorprendido. ¿Cómo fue que comenzó todo, no? Todo comienza con una crisis. Una depresión, una mujer que está deprimida, una mujer que está completamente triste, dolorosa, y decide levantarse, ¿verdad? Y esa mujer pues decide levantarse y decide exponerle su situación a Dios. Y se compromete con Dios y hace voto a Dios, reta a Dios, desafía a Dios, ¿verdad? Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Cuando ella pues finalmente pues da a luz un hijo, y vemos la clase de hijo que Dios le da. Un hombre vertical, un hombre íntegro, un hombre como muy poco. O sea, un hombre que realmente en toda la vida de Samuel usted estudia a Samuel y usted no ve ningún tipo de defecto en su vida. Un hombre obediente a Dios, no cuestiona a Dios en ningún momento, hace lo que Dios le dice que haga. Y realmente pues es un hombre digno de admirar. Yo creo que Samuel es un hombre digno de admirar. Y a él le tocó básicamente una de las partes más difíciles de la historia de Israel. Y es la parte donde él tenía que lidiar con la transición entre la etapa teocrática, por así decirlo, la etapa teocrática, donde Dios era el que dictaba la dirección de ese pueblo, y entonces la petición del pueblo de que querían un rey como las demás naciones. O sea, eso fue pues, básicamente una parte bien difícil, tanto para Dios como para Samuel, pero Samuel supo lidiar con la situación, ¿verdad? Y eso es lo importante, cómo Samuel pudo reaccionó, ¿verdad? Como humano. Sin embargo, Dios le dijo: tan tranquilo, Samuel, que no te están rechazando a ti. No te están rechazando a ti, te están rechazando a mí. Y yo creo que ahí su relación con Dios pues, fue bien importante en ese momento, ¿verdad? Porque Samuel pues se sintió rechazado por el pueblo, ¿no? Y si hubo un hombre que tuvo una dedicación completa al profetismo, en la etapa judicial, en la etapa sacerdotal, fue Samuel. Porque acuérdense que cuando Samuel toma la batuta, ¿qué sucede? Lo primero que hace es que desaparece el tabernáculo. No hay arca. Y él tiene que entonces, ¿qué? Él tiene que ir entonces a cada ciudad a ministrar. Y entonces ese fue el ministerio de Samuel. Él iba a cada ciudad a ministrar. Ejercía la posición de juez, ejercía la posición de sacerdote, y también la profesión de profeta, porque ahí está el vidente. Vamos al vidente. O sea que Samuel tenía tres ministerios. Tenía el ministerio de profeta, el ministerio de sacerdote y el ministerio de juez. Por lo tanto, un hombre que se dedicó de lleno a la obra del Señor, ¿verdad? Se gastó para Dios. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que nosotros pues podamos entender que nuestra vida es una vida, como dice Pablo, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hizo buena la gran promesa de su querida madre, de que se dedicara a Dios. Ana jamás pensó que su hijo iba a llegar a tanto. Jamás. Pero probablemente ella lo que pidió fue que Samuel estuviera a subir en el tabernáculo, siguiendo, echándole aceite a la lámpara, cambiando los panes de la proposición. Ese era su deseo. Yo creo que mi hijo esté dedicado al servicio del tabernáculo. Pero Dios tenía unos planes mucho mayores que eso. Tenía muchos planes mayores que eso. Hay un paralelo en el Nuevo Testamento.
Elizabeth, mamá de Juan el Bautista. O sea, ellos habían pedido a Dios un hijo. Y había pasado el tiempo. Y lo menos que se esperaba Zacarías, que cuando entrara, le tocara el turno, entrara a ministrar, le apareciera el ángel y dice: hemos escuchado tu oración, Zacarías. En el año que viene, en este mismo tiempo, tu mujer te dará un hijo. Y le vas a poner nombre por Juan. Porque Dios es así, ¿verdad? Y probablemente Dios le dio algo a Zacarías y a Elizabeth, ¿verdad? Que ella decía: hoy el Señor ha quitado mi afrenta delante de los hombres. O sea, es una mujer esposa de un sacerdote que yo me imagino que sufrió toda su vida esa afrenta, porque si había algo que la mujer no deseaba era que fuera estéril. Porque para ese tiempo, pues ese era su propósito en la tierra, ¿no? Concebir, dar luz a un hijo, ¿verdad? Una pregunta, y Juan, que fue asesinado, ¿no? Murió joven. Murió la hermana de su maestro. Murió más o menos como en la flor de Jesús. O sea que hay un paralelo ahí. pero más sin embargo, el ministerio de Juan fue tan impactante como el de Samuel, porque Samuel obviamente impactó a la nación completa y el de Juan también. O sea que podemos decir que Dios se la sabe toda. Y Samuel viene a hacer esa contestación de la petición de parte de Dios. Y usted puede tener una petición delante del Señor, ¿verdad? Y Señor, mira, yo te pido por esto, yo quiero que mi hijo sea un siervo de Dios, yo creo que mi hija te sirva, y mire, Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo Él lo va a hacer? Eso es problema de Él. Y de las cualidades de Samuel, que se ve en toda esa trayectoria, y hoy la vamos a coronar con estos capítulos, exacto, es la obediencia. ¿Obediencia? Sí. Ajá. Podemos decir que Samuel tenía el Espíritu Santo de visita, como estamos unidos con el Espíritu Definitivamente. Desde que estaba haciendo una obra así, tenía que tenerlo. No hay duda. Un hombre vertical, un hombre que era profeta de Dios. Que su madre concibió, ya lo tenía. Hablaba con Dios y Dios le escuchaba. ¿Sabes? Es un hombre y yo le bajaba dedicado. fuerte, ¿sabes? Mire, cuando un ser humano se dedicaba a buscar a Dios, Dios lo llenaba de su espíritu. Mire, nosotros decimos que el Espíritu Santo vino en Pentecostés sobre toda carne, pero obviamente eso fue un evento trascendental. Pero el que realmente se metiera con Dios, Dios lo llenaba de su espíritu. O sea, eso era de ahí, ¿verdad? Pero eso era que David cantaba y David danzaba y compuso todos esos cánticos, ¿no? Del Señor, y todos esos hombres, y todos, no solamente David, sino los otros salmistas. Era porque tenían el espíritu de Dios. Y vivían para Dios. Escribió un montón, porque ahí dice el escrito que más de 3,000. Exacto. Los que aparecen aquí son un escogido. Vamos entonces al capítulo 15, versículo 33, 34 y 35. Vamos a ver por dónde empezamos hoy. A mí siempre me gusta empezar por el lado de acá. Vamos a empezar por nuestro hermano aquí. 34, entonces le damos la vuelta así como la manecilla del herrero. 15, 34 y 35. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio a Saúl toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ok, todos están ahí, ¿verdad? Todo el mundo tiene ese versículo, ¿verdad? Fíjense que este versículo, estos son los últimos dos versículos del capítulo 15. Nosotros habíamos dejado la semana pasada a Samuel ejecutando aquí. Estaba ejecutando al rey Agag, ¿se acuerdan? Saúl
había recibido una misión de parte de Dios, ¿verdad? Tienes que acabar con ¿quién? Con Amalek. Todo. Tienes que acabar con Amalek, con el pueblo, con todo, hasta con los animales. Raza. Tienes que arrasar con ese pueblo. Ya había llegado el momento de juicio contra Amalek. Había que eliminarlo de la tierra. Pero por alguna razón, Saúl no obedeció a Dios cabalmente. Lo obedeció un 75%. Media. Y Dios no quiere que tú lo obedezcas un 75%. Dios quiere que tú lo obedezcas 100%, aunque no entiendas lo que estás haciendo. Dios quiere que tú 100% lo Esa obedezcas. es como la obediencia tardía, que es desobediencia. Correcto. Por lo tanto, Saúl ejecuta a todo el mundo, excepto le perdona la vida a las ovejas, porque dice que son para qué, para sacrificarlas a Jehová. Y por otro lado perdona a quién, al rey. No sabemos la razón de haber perdonado al rey. Suponemos, yo especulo que la razón por la cual él le perdonó la vida al rey era para qué, para mostrarle al pueblo su botín de guerra. Exactamente, un trofeo. Yo creo que El trofeo de guerra. Dice, mire lo grande que soy yo. Traje al rey Agag. Y mientras más la gente lo veía, pues más se inflaba a Saúl. ¿Ah? Pero cuando entonces Samuel llega y lo confronta, ¿qué hace Saúl? Saúl comienza entonces a repartirle culpas a todo el mundo. Dice, no fue el pueblo fue el que quiso recoger esas ovejas para sacrificarlas a Jehová. O sea, le echó la culpa al pueblo de su desobediencia. Pero Saúl tiene un problema, y es que Dios conoce que el corazón. ¿Ah? Y entonces le echó la culpa, siguió echándole la culpa a todo el mundo, menos a él. Hasta Dios te lo echó. Entonces, dice, fue que tú llegaste tarde, ahora. ¿Ah? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces Samuel lo confronta y le dice, mira, a Dios no le interesan tanto los sacrificios, ¿sabes? A Dios no le interesan tanto los sacrificios, a Dios lo que le interesa es que la obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios. Ah, y se acuerda que la semana pasada estábamos explicando que hay una línea bien finita entre una cosa y la otra. Podemos comenzar a hacer rituales, a acostumbrarnos al ritual y poner al ritual por encima de ¿qué? De la obediencia a Dios. Y Dios lo que quiere es un corazón obediente. Dios lo que quiere es un corazón obediente. Entonces pues terminamos entonces el capítulo precisamente Samuel ejecutando a rey Agag, ¿verdad? Al trofeo que tenía allí Saúl expuesto, le tumbó la cabeza al ídolo, porque ese era el ídolo de Saúl. O sea, indirectamente ese era el ídolo de Saúl, porque a Saúl le interesaba que su apariencia, la imagen, y cuando dejamos que la imagen se convierta en nuestro ídolo, para que la gente no nos infle, pues ahí entonces tenemos un problema, porque estamos desplazando a ¿quién? A Dios del centro. Por lo tanto, se fue luego Samuel a Rama y subió a Gabá a casa de... hacer un comentario? Sí, seguro que sí. Trayendo todo eso de la imagen a día de hoy. Y déjeme decirle, o sea, el problema de la imagen y las apariencias es algo que está en boga, siempre ha estado en boga, pero ahora más todavía. Con el reconocimiento, cuando tú estás haciendo una obra para el Señor, mira, mi esposa y yo tenemos una conversación casi siempre, porque ella está sólida en su pensamiento de que los que ministran la música, los que cantan, los grupos que cantan, tanto los que vienen como los que tenemos, el hecho de esa expresión de darle un aplauso al Señor. Ella lo que dice, no, lo que están pidiendo es un aplauso para ellos. Lo que están pidiendo es un aplauso para ellos buscando reconocimiento. Sí. Y eso no me gusta. Y nunca me vas a ver aplaudiéndolo. Fíjate que ella tiene un punto. Porque está bien, si hay que aplaudirle a alguien en la iglesia, se hace. Pero Señor, no pidas un aplauso para el Señor porque tú acabas de cantar. No cojas pon. No cojas pon. Oye, pero quizás parece que me estoy exagerando o mi esposa está exagerando.
Pero ella lo cree firmemente, dice que eso es una hipocresía. Sí, sí, sí. Sí, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hasta inconscientemente estamos tratando de ubicarnos nosotros en el... Mire, inconscientemente nos queremos poner delante de Dios y que Dios se ponga atrás y nosotros al frente, que la gente nos vea a nosotros y no a Dios. Y el ministerio nuestro no es ese, el ministerio es ponernos detrás del Señor, que el Señor ve, que la gente vea al Señor y nosotros después atrás. Es uno que dice lo bueno para el Señor y lo malo para ustedes. Eso lo van a cambiar. Pero hablando de la imagen, o sea, mire, todo el sistema moderno apela a la imagen, apela a la apariencia, al ego, a todo lo que pueda alimentar tu personalidad. Por eso es que las tiendas venden tanto. Mira, Y pueden abrir 40 moles más y se van a llenar los 40 moles. tú le preguntas a los boxeadores que no quieren retirarse, ¿por qué no se retiran? Es por el aplauso y el reconocimiento del público, aunque lo maten a golpe. Es correcto. No es por dinero, porque dinero tienen. Dinero tienen. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Y los cristianos no están exentos de eso, ¿sabes? Amén. Los creyentes no están exentos de eso. Por lo tanto, Samuel ejecuta a Agag y entonces, mire lo que dice este versículo que a mí me interesa tanto. Y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. O sea, en otras palabras, Saúl pierde la bendición de tener a Samuel como su mentor ahí a su lado. Pero siempre oraba por él, estaba pendiente de él. Ah, bueno, pero Saúl pierde a Samuel, pero Samuel no pierde a Saúl, ¿sabes? Y eso es lo lindo de este versículo es eso, que dice, y Samuel lloraba a Saúl. Y esa expresión a mí me encanta. ¿Por qué? ¿Qué le dice usted esa expresión de Samuel? Que es un alma pura ahí, que no está con rencores. Fallaste, pero yo no voy a olvidarme de ti. Yo creo que sigue siendo una persona importante. Un hombre recto, un hombre de línea. Era transparente. Que le apenaba que Saúl se hubiera perdido porque sabía que se había alejado de Dios. O sea, le dolía eso. Nosotros como creyentes, mire, Samuel se merecía lo que se había buscado. Pero nosotros como creyentes no podemos alegrarnos nunca del fracaso de nadie. Aún sea la persona más mala del mundo. Aún usted sepa que se lo mereció porque por sus decisiones, por su desobediencia, por ser cabezón. Dice, se lo dije 1000 veces y nunca me escuchó. Ahí está. ¿Ah? Pero nosotros debe ser, nuestra actitud es que debe ser de lloro, de lástima, de dolor, de tristeza, de misericordia. Porque usted dice yo quería que la persona me escuchara, pero no me escuchó nunca, ¿verdad? Y entonces a usted le causa tristeza. Porque Samuel sabía que el proyecto Saúl era humano y no divino. Porque el proyecto Saúl era ¿qué? Era un proyecto humano, no era un proyecto divino. Y Samuel lo sabía y Dios lo sabía. Mas sin embargo, Dios puso su grano de arena y ungió a Saúl con el Espíritu de Dios. Y Samuel le puso alfombra roja, le montó un protocolo, lo consideró rey. Lo aconsejó, lo ungió con aceite. O sea, yo tengo que hacer todo lo que está a mi alcance para ayudar al que está al frente, aunque no se lo merezca. Eso es lo que se llama gracia inmerecida. Lo que Dios hace con nosotros lo tenemos que hacer con otros. Y eso lo hizo Dios y lo hizo Samuel. Exacto. Y Saúl falló, pero Samuel seguía que tenía esperanzas en Saúl. Y Samuel sabía que Dios lo había desechado. Y eso le causaba dolor a él. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Esa misma actitud tenemos que tener nosotros. Si un hijo nos sale cabeciduro, nunca lo deseche. Si un familiar suyo, un vecino suyo, o lo que sea, un compañero de trabajo, lo que sea, si le da la espalda a Dios y usted lo ve que se arrastra y usted va, tenga misericordia de esa persona.
ayúdelo a levantarlo. Y lo malo es que no le cause dolor. Dios ha puesto un corazón sensible en nosotros. El Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo, que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu en nuestro corazón. Y ese amor es un amor como el de Dios. Es un amor que se compadece. Se compadece. No importa la situación que sea. Por lo tanto, esa expresión, y Samuel lloraba a Saúl. Vamos al 16. No, antes del 16, analízame y dime algo sobre la última parte del versículo 35. Pues dímela tú, porque yo sé que tú la sabes. Tú me estás preguntando porque yo sé que tú la sabes. Tú eres el que me tira la cascarita ahí, para ver si te para. Ya tú sabes, como si yo no lo conozco. Era un hombre que estudia la palabra 60 años, me va a decir que tiene duda de ese Hay versículo. un dicho, no sé. Pues dime tú. Que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de para que se repita. Por lo tanto, entonces, ¿qué tú crees? ¿Por qué la palabra dice ahí? ¿Cuál tú crees que es tu...? Me tiene aquí trabajo. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ok, vamos a ver, ese arrepentirse, ¿a qué usted se lo adjudica? ¿Cómo usted puede interpretar eso? Nosotros estábamos discutiendo eso porque le hice la pregunta aquí al licenciado. Y él planteó el asunto de que nosotros queremos personalizar a Dios con términos humanos. Y obviamente la palabra que se le ocurrió al escritor es esa, se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Si Dios sabía quién era Saúl, a él le dolió. Sabía lo que iba a dar. Dios sabía quién era Saúl. Ahora, pero a Dios como a Samuel le duele. O sea, ese arrepentirse es que compulsión de espíritu, le duele, le causa tristeza a Dios. O sea, Dios no se goza con los que se pierden. La palabra misma lo dice. Dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que muere. Por lo tanto, ese arrepentirse se tiene que traducir no como un cambio de actitud, sino como una fuente de dolor, de tristeza, de que mira, sí, porque no se equivocó. le di todas, le di todas los recursos a mi alcance y el muchacho no lo supo aprovechar. Mira, yo estoy hablando. Ese mismo arrepentimiento lo sintió Dios cuando le dijo a Noé que iba a dar el diluvio. Se arrepintió de que esa gente... Es el dolor de Dios de que su criatura se desviara, ¿no? No aceptara la gracia de Dios, ¿entiendes? Ese dolor que le causa, ¿no? Es ese arrepentirse, ¿no? Es correcto. Ajá. Ángel me estaba comentando algo, que había estudiado bastante sobre ese tema. Ángel, dinos un comentario. ¿Qué estás diciendo? Leí en varios sitios que cuando la palabra arrepentimiento de Dios se aparece en la Biblia, normalmente lo que está relacionado es a ahora te trato diferente. O sea, cuando uno está en los caminos del Señor, Él está con uno. Pero si uno se aparta, Él se aparta y te puede dejar solo para que pruebe el libro del libro. Así que el arrepentimiento puede ser sencillamente un cambio de dirección en la manera de tratarte. O sea, y yo creo que va aquí también porque más adelante vemos que hay un espíritu malo que entra en Saúl. Sencillamente ya Saúl no tiene el espíritu de Dios adentro. Acuérdate que yo no creo que Dios deje a nadie, o sea, yo no creo que Dios deje a nadie abandonado. O sea, yo lo que creo es que el individuo per se es el que se aleja de Dios. ¿Qué pasa? Cuando yo me alejo de Dios, aunque Dios está presente, porque yo no puedo huir de la presencia de Dios, yo me puedo meter en lo profundo de la mar, si busquen en Salmo 139, lo dice claramente, no hay donde yo esconderme de la presencia de Dios. O sea, Dios va a estar ahí, y su misericordia va a estar ahí disponible, su gracia va a estar disponible en el momento en que yo busque de ella, y quiera de ella. Lo que pasa es que yo, en mi rebeldía, en mi pecado, en mi no arrepentirme, ¿qué pasa? Me voy alejando, no que me vaya alejando, o sea, yo mismo me estoy creyendo que estoy ¿qué?
que estoy fuera de Dios. Y ese es el problema del pecado. Que el pecado me hace que me miente y me hace creer que Dios se alejó de mí, que yo estoy esa es la idea. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a pensar en eso, comienzo a atormentarme, empiezo a confundirme, entonces ese problema comienza que me afecta. Fíjense lo importante, estamos adelantándonos a la lección. La desobediencia a Dios me trae ¿qué? Me trae trastornos espirituales, me trae trastornos emocionales y me trae trastornos físicos. Se me afecta completamente mi ser completo. Simplemente la desobediencia. No hay que hagan deshaga, nunca, papá Dios no deja vergüenza a nadie. Dios siempre va a estar disponible para aquel que clame a Él. Y está ahí, ¿sabes? Y te va a seguir tratando porque Dios quiere levantarte. O sea, la actitud de Dios hacia nadie nunca va a ser, te voy a dar la espalda. O sea, yo siempre, mi mano siempre va a estar extendida. Mi mano siempre va a estar extendida para levantarte. Si tú no te agarras de mí, pues, lamentablemente. Mira, aun cuando Dios lo desechó, Dios lo soportó 16 años más. Él siguió Saúl siguió siendo rey. Que pudo haber en esos 16 años. Pudo haberlo cortado. Él pudo haberlo cortado. Que lo hubiera podido. Pero había un espíritu humano en él. Exacto. Ajá, tengo mi mano. Tiene que ser como usted está diciendo, que Él está siempre presente, porque si no estuviera presente, no hubiera arrepentimiento. ¿Cómo yo, cuando el espíritu de, ¿dónde va a estar? Exacto, es el espíritu de Dios. Tú puedes estar en la barra de mala muerte más sucia y más corrupta, y ahí está Dios. Okay, Él espera tu arrepentimiento en cualquier momento. Y te redarguye adentro. Y está esperando el arrepentimiento. En el lugar más oscuro, tú dices, aquí no está Dios porque yo me metí aquí y Dios se quedó afuera en la acera. Y yo me metí adentro y tú crees que Dios se quedó en la acera. No, pero Dios no se quedó en la acera, Dios está ahí al lado tuyo. Esperando el arrepentimiento. Lo que pasa es que aunque Dios permita unas cosas, Dios siempre va a estar ahí. Exacto. O sea, no quiere decir que porque Dios permite unas cosas, Dios se va a ir. Exacto. Dios las permite para el beneficio de Acuérdate que el enemigo es mentiroso y embustero. Y te hace creer la mentira de que Dios te abandonó. Y ese es el problema. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasa? Se esconden delante de la presencia. Escucharon la voz de Dios y se escondieron. Pero el Espíritu de Dios estaba en el huerto. No había forma de que ellos no había forma de escapar de él. No había forma de escapar de él. Es bueno, Víctor, que estos ángulos se vean porque que hay una confusión. Hay uno y que hoy por hoy yo creo que hay más ateos que nunca, llamados ateos, que en otros tiempos. La gente incrédula está, como dicen, en el campo choreto. Y ellos se apropian de este tipo de textos para que sacar candela. Ajá. Y es bueno, ¿verdad? Que este es el momento para uno discutirlo y ver los distintos ángulos que uno puede, ¿verdad? Yo no me empato con nadie que viene a discutirme ese tipo de cosas. Pero si yo tengo que decir una explicación corta, aquí estamos, recibiendo esa enseñanza. Es que Dios lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y eso es lo más importante, ¿no? Y de hecho, en la lección, hace 2 lecciones atrás, ¿se acuerdan? Que Dios le dijo esto, sí, yo no te voy a desamparar porque yo hice pacto contigo. Hice pacto contigo y tú eres mi pueblo y tú eres de mi propiedad y yo siempre voy a estar a tu lado. Pero parece que a Dios no hay que entenderlo, Dios hay que obedecerlo. Es correcto. No, que en eso del arrepentimiento que habla aquí de ese versículo 35, básicamente en el siguiente capítulo ya Dios tiene una provisión, vas a ir a tal sitio, deja de llorar, vas a ir a tal sitio para que cojas ahí otro rey. Sí.
O sea, va a haber otro sustituto, ¿entiendes? Va a haber un cambio, como dijo Ángel, va a haber un cambio de propósito, ¿no? Ya tú no vas a ser rey, va a ser pero que no digamos que Dios desechó a Saúl como hijo de Dios, lo desechó como rey. Eso es muy importante. Ahí estamos llegando. Lo desecha como rey, no como hijo suyo, ni como ¿entiendes? Dios va a seguir tratando con él. Un ser humano. Exacto, ¿entiendes? Muy importante. Por lo tanto, vamos para los primeros 2 versículos. Francisco. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ok. De este versículo, Francisco, ¿qué tú puedes decir sobre este versículo? Supongamos que tú tengas un amigo íntimo tuyo. De lo que estábamos hablando. Y tú lo ves que por más que tú trates y de eso, y el muchacho sigue bajando abajo y sigue bajando abajo, y tú sigues tratando y el muchacho sigue bajando abajo, ¿verdad? Y entonces eso te causa ¿qué? Te causa dolor y hasta te puede causar depresión, pues dice, mira, pues entonces la palabra de Dios no surte efecto. Entonces a lo mejor te pones hasta a dudar del poder de Dios. Pero Señor, pues si yo le estoy dando palabras, yo no veo progreso, no siembro semillas sobre él y no veo ningún tipo de actitud positiva ante la palabra que yo le estoy, ni al consejo que yo le estoy dando. Y me paso tiempo y trato y cuando llega un momento en que, ¿qué? Dime tú ahora. Pues de lo que estábamos hablando, que Samuel tiene una esperanza en Saúl, que él pues la despreció, y entonces pues ya Dios lo llama a que se unja para poner de líder a otro. Pasa la página y sigue trabajando. O sea, no hay más taller. Sigue orando por él. Sigue orando por él, pero no te neutralices tampoco. No te neutralices. Vas a seguir orando por el individuo, pero hay muchas cosas que hacer, ¿entiendes? Y por lo tanto, eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, hay que seguir hacia adelante. Seguimos orando por el individuo, pero tampoco nos vamos a ¿verdad? Si yo tengo un hijo que decide, pues mira, pues coger la mano izquierda. El día se cae. Yo no me voy a dañarme la vida. Y hay gente, mira, yo conozco padres, madres que se echan la culpa de que su hijo cogió un mal camino. Y usted lo ve que están neutralizados, sus vidas espirituales están neutralizadas por eso. Y están deprimidos y toda su vida se centra en ese muchacho y todo, usted habla con ellos y todo es ese muchacho y que ese muchacho de ayuda moral y no hacen nada más que trabajando en eso nada más. Y Dios dice, mira, sigue hacia adelante, Dios te ha dado una vida abundante. ¿Ah? Tú vas a seguir orando y vas a seguir preocupado por tu hijo, porque obviamente no podemos tampoco, pero tenemos que seguir trabajando para Dios. Fíjate que qué interesante ver que un Samuel ya maduro, que ha demostrado, ¿verdad?, en que está sólido en cuanto a la dirección que él lleva, de llevar las cosas de Dios hacia adelante. Aún en esa madurez, Dios lo tiene que sacudir. Probablemente Samuel se retuvo en su ministerio. Y decirle, mira, deja eso ya. Sí. A lo mejor él se retuvo y estuvo en neutro un tiempo. Y yo le dije, mira, dejaste de visitar. Después de una victoria tan grande. O sea, y lo lindo de la palabra de Dios es que nos muestra la humanidad de los siervos de Dios. Sabemos que Samuel fue un siervo de Dios, pero vemos que es humano.
Claro, no hay, vemos que es humano, ¿verdad? Que Dios tiene Que todos tienen su, Dios tiene que jamaquearlo y decirle, no, yo quiero que tú sigas ministrando en las ciudades. O sea, tu ministerio no ha acabado, sigue hacia adelante. Saúl falló, sigue para adelante, pasa la página y sigue para adelante. Es que en ese momento dado, como dijo el hermano, aunque Saúl estaba bien maduro ya en su camino hacia el Señor, flaqueó y posiblemente se echó hasta cierta culpa de que Saúl no... Probablemente, porque a veces nos echamos la culpa de que nuestros hijos no busquen de Dios, o nos echamos, entonces empezamos a echarnos, 20 no salieron como yo, y yo hice todo lo posible, pero mire, eso es así, pasa la página y sigue para adelante. La pregunta que nos hacemos todos es, pues, ¿y qué fallé yo? No, pues a lo mejor hasta fallamos, mira, a lo mejor hasta fallamos. A lo mejor no le dimos un buen modelaje en ese momento, y los muchachos pues... No fuimos lo mejor, a lo mejor no fuimos lo mejor, pero ¿qué? Pero nada, que ya lo que pasó, pasó. Exacto. Agua pasada no mueve molino. Exacto, exacto. Agua pasada no mueve molino. Mire, haga como dice Pablo. Yo dejo atrás lo que se quedó atrás y me extiendo a lo que a lo que está hacia adelante. Entonces, una pregunta. Este personaje es Isaí. El papá. Dios lo envía de Belén. Ajá. Entiendo para ayudar. Para que Samuel vaya a ungir a alguien allí. Exactamente. Y Dios escogió esa familia. Exacto. Pero esa familia era una familia especial. ¿Por qué Isaí es especial? Es el nieto ¿Por qué tenía que ser Isaí? Era el nieto de Ruth. Porque era nieto de Ruth. Y Ruth venía de la descendencia de quién? De Rahab. Sigue por ahí buscando, y si usted busca la genealogía en Mateo, se va a dar cuenta que Dios tenía una genealogía, tenía un propósito, tenía una línea. Isaí era nieto de Ruth, una moabita que se supone que no entraba dentro de la congregación de Israel. Pero como Dios se la sabe toda, y Dios no le gusta, Dios es un Dios tremendo. Por ahí era que iban a entrar los gentiles. Y ahí metió a Isaí, que era de la tribu de quién. ¿De quién era Isaí? ¿De qué tribu? Era de Judá, tenía que ser de Judá, porque del cetro tenía que salir de quién, de la tribu de Judá, no de la de Rubén, que era el primogénito. Dios escogió a Judá. Aquí dice, te enviaré Isaí de Belén. De Belén, y tenía que ser de Belén. Casa de pan. Belén de Judá. ¿Ah? Porque Dios se las sabe todas. Era de Belén, ¿verdad? Porque ahí fue que nació ¿quién? El Mesías. El Mesías nace de Belén. Por lo tanto, y ahí habría que nacer, ahí habría de nacer el rey terrenal, que es David. Pero Dios le va a hacer una promesa a David de que levantaría a uno de su descendencia, que levantaría un reino que sería eterno. Por lo tanto, ese rey eterno se cumple en quién? En Jesús de Nazaret. Hijo de David. Que no es de Nazaret nada, ¿sabe? Es Jesús de Belén. Porque fue en Belén que nació. Para que se crió en Nazaret, dice Jesús de Nazaret. Pero Jesús nace en Belén. Por lo tanto, dice aquí que entonces Dios envía a Samuel para que dice, llena tu cuerno de aceite porque tienes largo camino terrestre. Samuel sabe. Como dice Juan, se le parece a Elías, dice, se come y bebe porque el largo camino terrestre. Así que sal de la cuevita, mijo. Sal de la cueva, sal de tu depresión, sal de tu dolor y de tu tristeza porque tienes que trabajar. Así le dijo a Samuel prácticamente. Así mismo le dijo. Sal de la Jonatía. Sal de ahí. Por Saúl y vamos. Exacto. Por lo tanto, vamos a seguir. El 2. Sí, la depresión. Lo tienes tú. Yo. El 2. El 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ok. Él seguía para Sigue el 3. Sigue el 3. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Ok.
Dios le da una misión a Samuel. Y él seguía con el miedo. Una instrucción. Ok. Entonces, la expresión de Samuel es sorprendente. Como si me mata. Exacto. O sea, fíjense, ¿qué nos deja saber eso? Que Samuel ¿Qué nos es? conocía el corazón de Saúl. De Saúl. Conocía que Saúl estaba muy puesto a hacer. Oye, Samuel confrontaba a Saúl siempre. Yo voy a estar desechado y levantado uno conforme a su corazón. O sea, Samuel no tenía pelos en la lengua con Saúl. Los temores son humanos. Sí, pero conocía Pero ahora conocía Dios su no corazón también. Pero eso nos deja saber el deterioro espiritual de Saúl. Samuel sabía que Saúl había llegado a un deterioro tal que era capaz de matarlo. Que Samuel era su mentor y Saúl lo respetaba. Saúl sabía quién era Samuel. Pero ya en ese momento Dios no estaba con Samuel, ¿o sí? ¿O todavía? No, sí, Dios está con Samuel. Nunca Dios siempre ha estado con Saúl, para que Saúl no estaba con Dios. Exacto, Dios estaba con Saúl, pero Saúl no estaba con Dios. Pensando yo acá que Samuel quizás sería parte de Dios, entonces Saúl. Entonces Samuel digo, pero si aparte de Dios este tipo Saúl lo que pasa es que comienza un deterioro progresivo. Cuando tú, fíjate, lo que es importante es que la obediencia. Cuando tú no eres íntegro en un poquito, eso comienza a crecer como el cáncer. Y tú tienes que parar el asunto a tiempo. Como la levadura. Tú tienes que parar el asunto a tiempo. Porque eso va a seguir creciendo y creciendo y te va a seguir haciendo mella en ti. Y desobedeciste en lo poquito y vas a seguir desobediendo en lo poquito más y vas a seguir desobediendo en lo poquito más. Y cuando vienes a ver, estás que ya sacaste a Dios del panorama y te quedaste tú. Y eso trae que consecuencias. Cuando yo no le doy la gloria a Dios, yo no tengo a Dios en el centro, va a traer consecuencias porque yo fui diseñado para tener a Dios en el centro. Si yo funciono sin Dios en el centro, estoy funcionando mal. A mi manera. A la manera de uno. Y ya Samuel sabía que Saúl había llegado a un deterioro tal que era capaz hasta de matarlo. Porque acuérdense que también se consideraba como una traición el hecho de que Samuel ungiera a otro por él. Era casi una traición, ¿entiendes? Podía matar la familia completa que iba a ungir. De hecho, Saúl llegó a matar al sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué Saúl mató al sacerdote? Porque le dio comida. Le dio el pan de la proposición a David y a su gente. Y los degolló a los sacerdotes. Imagínense usted, ¿hasta dónde podía llegar Saúl? Al sacerdote. Y lo mismo que hizo con el sacerdote lo pudo haber hecho con Samuel. Por lo tanto, exacto, ¿cuántas veces no trató de matarlo? 1000 veces. Por lo tanto, hasta dónde podía llegar, ¿verdad? Un hombre como ese, ¿verdad? O sea que el miedo de Saúl estaba justificado. El miedo de Samuel estaba justificado. No, estaba. Vamos entonces al 5, al 4. El 4, Jaúl. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Ok, ese término es uno de los términos más importantes de la lección. Y es lo que realmente identifica a Samuel. Obediencia. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. La misión no era fácil. Era una misión difícil. Pero si Dios te da algo difícil para hacer, Él te va a dar ¿qué? Él te va a dar las herramientas, Él te va a dar las estrategias. Dios le dijo a Josué, yo creo que tú conquistes esa tierra. Y lo primero que se encontraron fue con Jericó, una ciudad amurallada. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Pues mira, rodéala por 7 días, dale una vuelta. Y al último día le va a dar 7 vueltas. Y después después de las 7 vueltas, vas a sonar las trompetas y todo el mundo va a gritar. La misión era sumamente difícil. Pero cuando tú sigues al pie de la letra las instrucciones de Dios, no tienes que temer. La misión de Samuel era bien difícil. Tenía que ungir a otro estando Saúl en vida. Sabiendo que Saúl estaba a punto de tumbarle la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Pues bien fácil. La estrategia dice, voy a ir a ofrecer sacrificio
a esa ciudad. De hecho, iba a decir que Dios es todopoderoso. Y Dios podía deshacer a uno y poner al otro sin tener que hacer nada. Estrategia. Sin embargo, permite que haya una estrategia, bueno, para salvaguardar la vida de Samuel, ¿verdad? Pero también para hacerlo de una forma más armoniosa. Hay comentarios que dicen que fue como un medio truco, pero en Dios no hay truco. No hay truco porque eso era lo que hacía Samuel. ¿Sí? Eso era lo que hacía Samuel. Vas a hacer lo que siempre has hecho. Vas a ir a Jesús a ofrecer sacrificio. No se te nuble la mente, Samuel. Sigue haciendo lo que siempre has hecho. No vas a mentir ni nada. No vas a mentir, vas a ofrecer sacrificio. Y eso es lo que vas a hacer, vas a ofrecer sacrificio y vas a santificar. Y vas a unir a uno de ellos de Vega. Exacto. Eso es lo que vas a hacer. O sea, en otras palabras, tú puedes recibir de parte de Dios una instrucción difícil, una misión difícil. Dios te va a dar las estrategias para que tú la lleves a cabo. Las estrategias y los recursos. Sigue leyendo. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? O sea, en otras palabras, eso nos deja ver que el standing que tenía Samuel en la nación completa. O sea, cuando ellos veían al juez, al sacerdote y al profeta entrar por la ciudad, hay que tener cuidado. Hay algo. Algo hay. Sí, yo lo digo, era evidente, la gente. Era evidente, o sea. Algo bien. Exacto, por lo tanto, o sea, que tenía standing, tenía respeto. Tenía respeto, autoridad en esa nación, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué responde entonces Samuel? Léelo, Jaúl. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y sacrificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Amén. Eso era lo que hacía Samuel. Cada vez que su ministerio era ese, era ir a las ciudades, leía y después ofrecía un sacrificio para el pueblo, sacrificio de paz, un holocausto o que fuese, ¿verdad? Vamos al próximo. Mundo. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está sonrido. Sigue. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a los grandes de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a ver. Ahí tocó la pechuga. La pechuga, te tocó la pechuga. Repártete de ahora. Bueno, a Samuel le pareció que cuando vio a este muchacho, lo vio grande. Samuel, es el vidente. Samuel no era el vidente. No, y se le parecía a Saúl que era también grande. Porque dice, pues como Saúl es grande, bonito. No era calvo. No era calvo. Ave María. Otra vez. ¿Tú te imaginas que si Dios se dejara ya por los lindos? No tuviéramos ninguno de nosotros metido en aquí no hay ninguno lindo. Él lo dijo verbalmente o en su mente. ¿Quién? No lo dijo en su mente, lo dijo en su mente. Y Dios le contestó sabiamente. Sí, lo dijo en su mente. Dios le dio el corazón de Samuel. Dice, fíjate, no hay que buscar más nada. Ese es el hombre. Ese es el grande, el más lindo, el más hermoso. Y Dios le dice lo siguiente. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Oiga, mira el corazón ahora que estoy por ahí. Vamos a mirar el bolsillo. ¿Dónde está? Oiga, mira el bolsillo. Ahora viene el bolsillo. Oiga, miren el bolsillo. Siempre llega en el momento preciso. Déjame ver. Qué señor maravilloso. Ay,
te la traes, tú la compras ahora. Ah, sí. Ah, pues está bien, pues El- entonces te la traes. el La de dos, librito, la de dos. ¿El librito o el de dos? El El librito, la de dos, de $2. No, el otro. El otro, mira, el 6, ¿te quedan de 6? La verificación de 3 la guía. Y le cobra 6 como quiera. Mira que no vuelve. Bueno, Y este versículo es tan importante, ¿verdad? Porque fíjense que el mismo Samuel se confunde. Y aún nosotros nos confundimos. Y comenzamos a ponerle etiquetas a la gente. hay un refresco. A uno le ponemos la etiqueta, a uno le decimos, este hombre es prometedor. No es que ya. Y tú vas a hacer cosas grandes con este Mira individuo. cómo O sea, al habla. otro le decimos, mira, este no va ni mira aquel. Eso no llega ni a primera Oye, base. Víctor, Y Dios te pone en vergüenza. Y lo interesante de esto es de que haber tenido una experiencia no tan lejana y caer en el mismo pensamiento, para que vean que somos humanos. Pero, que no, no pero, puedes repetir ese. sí, o sea, porque es así, o sea, lo menos que se me imagina, pero es que es una enseñanza, ¿no? Es una enseñanza. Pero la enseñanza va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Puede ir mucho más allá porque si ustedes miran, Samuel lo mira de momento. Dice, este es el que... y entonces dice la palabra que Dios mira el corazón del hombre. Ahora, ¿cómo podemos pensar, cómo puede saber Dios lo que va a suceder con cada ser humano si no sabe el presente, el pasado y el futuro? O sea que Dios está en todo eso. Y cuando pensamos en que cuando analizamos esto, debemos de pensar en que Dios sabe lo que está haciendo en todo momento. El corazón. En todo momento, Conoce porque tu ya corazón. él puso a Samuel en el futuro. Lo tiene que haber probado en el futuro, lo tiene que haber probado a los dos. Que Dios no lo Esos dos seres sepa. en un mismo camino. Y digo, este es el que es. Yo no voy a seguir con este porque voy a perder. Es el corazón. Dios ve el corazón, ¿verdad? Y déjame decirte, David cometió errores mucho más grandes que Saúl. Los errores que cometió David sobrepasan por mucho lo que comete Saúl. Pero había una gran diferencia. Por eso. Pero él dice que iba a, ¿cómo se llama? Coger a ese muchacho porque iba a perder el tiempo, pero él también pensó en Saúl y le dio la oportunidad a Saúl. Y él posiblemente Saúl la desaprovechó. ¿Entiendes? La diferencia de David es que David, ¿qué hace? David se arrepiente. David acepta su pecado. O sea, son hombres los dos. Son seres humanos con las mismas flaquezas y debilidades y todo ese tipo de cosas. La diferencia es que el corazón. Pero cuando yo analizo esto, puedo llegar tan profundo de pensar que Dios se pasea en el tiempo. Nosotros no podemos. Para poder saber que David iba a ser bueno, pues él tiene que saber lo que va a pasar. Pero es que David no iba a ser bueno, ¿sabes? No, David no iba a ser bueno. David cometió errores grandes, garrafales. Lo que pasa es que David se arrepintió. David se arrepintió. David se arrepintió, ¿entiendes? David y Saúl es que Saúl le echaba la culpa a todo el mundo menos a él. David se echaba la culpa a Es él. correcto. ¿Cuántos jóvenes habían en ese momento? El mismo Eliab. Exacto. Eliab. Sí. Pero él quiso a David porque lo había visto ya en el futuro. Porque Dios es Dios. Es Dios, exacto, ese es el Dios. Nosotros no podemos tampoco saber cómo cuando estemos allá. La mente de Dios, cuánto sabe Dios, nosotros no lo vamos a entender, ¿verdad? Y meternos en ese campo de ver que Dios sabe, ¿verdad? Pero algunas veces como que uno... Exacto, no deja de ser. Aquí otra enseñanza desde el punto de vista humano. Los hombres de Dios, los ministros que llevan años, que se ponen en el altar, y a veces dicen disparate, y uno lo acepta como, o sea, el pueblo, tiene que también discernir también, tú sabes, porque a veces pierden el foco. Eso pasa. Y para eso estamos nosotros, Sí. Oye, yo te voy a decir algo, nosotros tenemos que tener, o sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sabes? Y aquí no hay nadie que tenga una jerarquía más grande que otra. Usted puede escuchar a Moisés decir un disparate. Usted se le para al lado de Moisés y le echa el brazo y dice, Moisés, yo te amo con todo el corazón, pero tú eres Dios.
Moisés tiene que recibir lo que tú le digas. No importa qué doctorado tenga Moisés, ni qué cosa haya dicho, ni qué si todos vamos a cometer errores. Y tiene que haber apertura, tiene que haber y ese es el tipo de relación que Dios quiere que nosotros tengamos. Y no ponerle etiquetas a nadie. Nosotros no podemos etiquetas de decir, tú eres súper perfecto, pero tú no vas para ningún lado. ¿Ah? O sea, y eso es lo que Dios no quiere. O sea, Dios no quiere porque Dios es el que es. Y todos nosotros tenemos la misma oportunidad delante de Dios. Para mí es bien impactante ese mensaje, desde el punto de vista de saber que Dios es el único que conoce la profundidad de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser. Porque la realidad es que el humano es tan fácil, está tan atraído a tener prejuicios de tantas y miles de maneras contra las personas por la apariencia, por las cosas que habla en forma despiadatada a veces, hasta por el tono de la voz la gente se prejuicia. Además, hasta de verlo. Dice, yo soy un antipático. Tú no conoces, el único que sabe la profundidad es Dios, y cuando tú estás dando o un consejo, o tú estás orando por una persona, tú lo que estás pidiéndole a Dios, obra en este corazón, porque tú eres el único que lo puedes manejar. Nadie más. Y Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón de cualquier persona. Amén. O sea, tú no puedes decir, este hombre, el corazón de este hombre, él no va a cambiar, se va a quedar endurecido, el de este sí va a cambiar. O sea, todos los corazones de todos los seres humanos tienen capacidad para cambiar, para poder ser como Dios quiere que sean. La experiencia de Job, hermano, que estaba zarandeando el diálogo, tratando de bregar y probarle a Dios de que iba a caer Job. Dios conocía ese corazón. Y le dijo, bueno, te voy a permitir todo, pero no toques su alma. Porque eso es mío. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Cuál fue el resultado? Lo perdió todo. La mujer le dice, mira, muérete, niega a Dios y muérete. Y bueno, todo se le volcó en contra. ¿Y qué pasó? Dios conocía que ese corazón iba a echar para adelante. Es correcto. El único que lo sabía. Y le hacía falta esa experiencia. Y que mucho hemos aprendido de la experiencia de Job, ¿verdad? Juan, sigue leyendo. ¿Cuál es? Del 8 en adelante. 8. Sí. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hizo pasar delante de esa. El cual dijo, tampoco este ha escogido Dios. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, era aún el menor que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. Ese es. El que todo el mundo no creía que era, ese era. Ese era, mira qué cosa. Chiquito. Dios te lleva a donde tienes que ir. Amén. Exactamente al punto que tienes que ir. Y Dios te va llevando poco a poco. Que a veces nosotros como que cometemos malas decisiones en el camino, pero Él te va a llevar a lo que tienes que hacer. Paso a paso. Paso a paso. Dice, este es el que tienes que ir. Levántate y úngelo. Vamos a leer el próximo y entonces vamos a entrar a un temita que tengo. El 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y murió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok. Vamos a buscar Levíticos 8, 10 al 13. Bueno.
Levítico 8, 10 al 13. Y alguien que me consiga primera de Juan 2, 20 y 27. Levítico 8, 10 al 13. Y alguien que me consiga primera de Juan 2, 20 y 27. ¿Qué era eso del aceite de la unción? Levítico 8, 10 al 13. Y primera de Juan 2, 20 al 27. Levítico. Ok. ¿Qué era eso del aceite de la unción? ¿Cuándo es que aparece eso? La purificación, ¿verdad? Una santificación No. Cuando Dios está dando las instrucciones a Moisés en el libro de Éxodo, que le está diciendo, vas a hacer el tabernáculo de esta forma, con estos materiales, y vas a hacer la mesa de proposición, y vas a hacer el candelabro de una sola pieza de oro, y vas a tener 7 manzanillas, y le vas a echar aceite al aceite, y entonces después vas a echarle otra cosa, pero de momento, dice, y vas a hacer un aceite especial. Y entonces comienza a decirle los materiales, los componentes de ese aceite. Y es más, él dice, y nadie se atreva a hacer un aceite como este. Ese aceite es único. Y se va a llamar el aceite de la unción. Ahí es donde primero aparece la cuestión del aceite. Ese es el 30. Ajá, exacto. Entonces, en este capítulo de 8 de Levítico, que es cuando Moisés, Dios le da las instrucciones a Moisés para que santifique, para que consagre, para que separe a Aarón para el ministerio, porque ustedes saben que Aarón viene a ser el ¿qué? El primer sumo sacerdote de la nación. A pesar de Aarón haber cometido el gran pecado de hacer un becerro de oro, y esto a mí me impacta de una forma tremenda, ¿cómo Aarón se atreve a qué? A hacer un becerro de oro mientras Moisés estaba allá arriba adorando a Dios, ¿verdad? Y aún así, Dios le dice, yo quiero que tú me separes a tu hermano Aarón y a su familia para que me sirvan. Y en este capítulo 8, versículos 10 al 13, se ve cómo es que se va a usar ese aceite. ¿Quién lo tiene? ¿Tú lo tienes, amigo? Leo. 8, 10 al 13. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. O sea que se utilizaba no solamente para ungir seres humanos, sino también para ungir ¿qué? Los objetos del tabernáculo. Separar los objetos del tabernáculo, tanto el candelabro, la mesa de los panes de la procesión, el altar del incienso, el arca de pacto, el candelero de oro, el lavacro de bronce, el altar del holocausto. Todos esos muebles iban a ser ungidos con este aceite. ¿Qué más? Sigue. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Para santificar quiere decir para separarlos para la obra del Señor. No podían ser para otra cosa. Tenía que ser para eso. El uso exclusivo de eso era para qué? Para Dios. No podía hacer otra cosa. Sigue. Hasta el 13. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo unió para santificarlo. Amén. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ok, ese fue el primer ser humano que fue ungido con ese aceite. Dice que le derramó esa palangana de aceite por encima de la cabeza de Aarón. Y hay un salmo, el Salmo 133, ¿se acuerdan? Que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como que, es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. ¿Sabes? Esa es una descripción de lo que sucedió con Aarón. Se le derramó el aceite y no fue un chispito de aceite como hacen aquí, que te ponen un poquito de aceite. Ahí te derraman la palangana completa de aceite y te bañan con ese aceite. Y dice que bajó hasta el borde de las vestiduras. Abundancia de aceite.
abundancia de aceite. ¿Qué dice Primera de Juan 2:20 al 27? Antes que prosiga, pues, Ajá. aquí habla sobre el término ungido, Ajá. ¿verdad? Que Jesús tomó el término ungido de Isaías 6:61. Ajá. Y, Ajá, es correcto. y es que... ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice Isaías Bueno, 61? porque esa era la tarea que había sido... Pero ¿qué dice ahí ese capítulo de Isaías 61:1? ¿Qué dice? No lo he buscado. Ah, pues, pero alguien que me lo consiga. Porque ¿para qué sirve ese aceite? Porque te sirve para santificarte, para separarte para Dios, pero ¿para qué? Si Dios no te quiere como un trofeo en una esquinita para que tú seas lindo, ¿para qué Dios ungió a Aarón? ¿Ah? Para Cristo fue ¿Qué dice ahí? la tarea mesiánica. Correcto. El Espíritu del Señor sobre mí. Correcto, sí. Porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. ¿Para Me ha qué? enviado a predicar buenas nuevas. Para predicar la buena nueva, uno. ¿Qué más? A vendar a los quebrantados. A vendar a los quebrantados del corazón. ¿Qué más? A publicar libertad a los A cautivos. publicar la libertad a los cautivos. ¿Qué más? Y a los presos apertura de la cárcel. Sigue. Proclamar el año de la buena voluntad Amén. de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y a consolar a todos los enlutados. ¿Qué más? A ordenar que a los afligidos de Sion les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Para eso es el aceite de unción. ¿Qué dice Primera de Juan 2:20 y 27? ¿2.20 qué? Primera de Juan 2:20 y 27. ¿Qué dice? 2.20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ok, pero léelo alto porque eso es importante. Pero vosotros tenéis de unción del Santo y conocéis todas las O cosas. sea, pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, ¿quiénes son vosotros? ¿Algunos? ¿El sumo sacerdote? Todos nosotros tenemos la unción del Santo. Ah, mira, hasta Cosita tiene unción del Santo. Imagínate tú. O sea, en otras palabras, que ese aceite de unción que solamente era derramado sobre los artículos y su sumo sacerdote, usted viene a hacer, eso solamente se utilizaba para separar reyes, sacerdotes, profetas, pero usted tiene el privilegio de que, por eso es que Primera de Pedro 2:9 dice que mas vosotros sois que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. O sea, usted ha venido a hacer exactamente lo que era Aarón, exactamente lo que era David. Usted ha recibido la unción, la palangana del aceite ha sido derramada sobre usted en abundancia, precisamente para hacer lo que él acaba de leer. Óigame, y entonces cuando Cristo se para en la sinagoga, Hoy se ha cumplido, ¿cómo es esta profecía? Pero ¿qué pasó? Dice, pero ustedes no se vayan, esperen en el lugar alto. Cuando venga ¿qué? Cuando venga el Espíritu de Dios. no, pero cuando él lee los rollos de Isaías, Sí, hoy se cumple ante vosotros esta dice profecía. que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los hartos. Exacto, pero no es eso. Pero la importancia de esa... Si él se cumple en él, se cumple en que en los creyentes que van a creer en ese sacrificio. O sea eso que está en esa profecía de Isaías se cumple en Jesucristo a cabalidad. Tú sabes que... Lo que pasa es que esto está en Lucas, perdóname. Lo que pasa es que esta parte está en Lucas. Sí, Lucas, correcto. O sea, aquí estaba ahí está Isaías. Pero a su vez, porque leí Primera de Juan 2:20 a 21, que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, se cumple en Jesús, pero también se cumple en quién? En su descendencia, porque nosotros somos la descendencia de Jesús. ¿Entiendes? Cada uno de nosotros, lo que quiere traer es que ustedes tienen la unción del Santo.
Usted tiene eso que le pasó a David. Porque dice, una vez se derramó el aceite, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y jamás ni nunca, a partir de este momento, David fue igual. Fue otra persona. Fue transformado en otra persona. Y lo vamos a leer. Fíjate, yo escuché una vez a un evangelista, bueno, Mori Seguro, él decía que la unción se adquiere en obediencia y trabajando, o sea, haciendo. O sea, que la gente quiere unción como un trofeo. Un trofeo. No es así. Entonces, ahora los evangelistas modernos dicen, reciba la unción de Dios. ¿Entiendes? Y ellos son los primeros que tienen que aplicarse el de Isaías 61 para que él es la unción. La unción se demuestra en el servicio, en el trabajo, en la consagración para Dios. Tú dedicas toda tu vida al servicio de Dios. Ahí es que está la unción. Amén. Seguimos. El 27. Sí, el 27 ¿qué dice? Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Esa unción permanece en vosotros. Eso no es un acto de momento que se te dejamos el aceite y se acabó. Cuando te bañaste se te fue. No. Eso permanece en nosotros. No se va ni viene, porque a veces creemos que eso va y viene. Depende de cómo yo me levante. Si me levanté Carlos, pues no, ya la unción se fue. ¿Sí? Porque a veces uno se levanta y uno cree que está la chuleta. Pero eso no es así. Dice que la unción que permanece. Ahí ya que huele manteca. Exacto. Vamos a seguir. ¿Quién le toca? Ajá. Está en el 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Eso es lo que habíamos dicho antes, que cuando yo dejo a Dios, no que Dios me deje a mí, cuando yo pienso que yo dejé a Dios, y comienza entonces las consecuencias. ¿Ah? Ahora viene la confusión. ¿Ah? Mala orientación. Todas esas cosas comienzan a darme vuelta en la cabeza, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Le redarguía la conciencia, ¿verdad? Seguimos. 16. Ajá. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo? No, diga pues eso, Señor. No, es 16. No, 16. David toca a 16. Saúl. Estoy en el capítulo 16. Diga pues vuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Fíjate cómo Dios envía a Samuel para que unja a David. Y Dios comienza inmediatamente que una etapa de preparación en David. David no va a ser el rey al otro día. De hecho, el comentarista dice que se tardó 15 años. 16 años. Desde que fue ungido hasta que se sentó en el trono de Israel. Y no se sentó en el trono de Israel, fue primero ¿a quién? A Judá. Y después fue sobre Israel completo. Pero fue que un proceso, ¿verdad? Por lo tanto, Dios va a empezar a abrir puertas. Siguió con las ovejitas. Primero empezó con las ovejitas. Sí, pero después decía que era un hombre de guerra. Y después le puso a tocar arpa. Sí, pero era porque ya, vamos a coger eso, vamos a coger. Fíjate que ese es el criado, pasan 15 años. Pasan 15 años y en ese 15 años ya David está ungido y ya comienza David a dar testimonio delante de todo el mundo. Y ese muchacho que es el pastor de ovejas, podemos inferir. Ha desarrollado un ministerio de cántico. Ahora toca esa arpa como nunca antes. Exactamente. Ahora le mete mano al oso y al león. Pregunta. ¿Podemos inferir que desde que es ungido David, él entendió lo que pasaba? No. Y que iba a ser rey. Nunca. No. Nunca, muchacho, no.
Así yo con las ovejitas. Yo lo va si preparando. Si lo hubiese encendido, entraba sobre el vientre. Sí. Era demasiado joven. Sí. Dios lo va preparando poco a poco. Ahora fíjate que Dios lo va a llevar a servir. Dios lo va a abrir la puerta para que sirva. Por ahí es que se comienza. En el servicio. No, Sí, no sé, sí. pero sigo. Bueno, Lo cogemos ahora. a ver. Sí. Y Saúl respondió a sus criados, buscarme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Cómo ese criado se dio cuenta de que David tenía ese resumen? Eso tiene que ser espiritual. Su comportamiento. No, por tu testimonio. Lo veía. Lo veía. Ya David había, ya David sabía que había dado se había manifestado el Espíritu a través de sus obras. Él seguía siendo pastor de ovejas. Pero ahora tocaba el arpa de una forma especial. Ahora adoraba al Señor y la gente le escuchaba. Porque fíjate qué interesante, fíjate el resumen. Dice, es un hombre que sabe tocar lo que hace el Espíritu, ¿ah? Es valiente y vigoroso. Hombre de guerra. Ahí es que hay el problema. Prudente. No, hombre de guerra, era un hombre valiente. Era valiente. O sea, era valiente. ¿Qué significa eso? Pero tenía que tener un porte, era un hombre valiente, que metía mano. No echaba para atrás. Que no tenía miedo. No, tenía porque miedo. cuando él fue ante los hermanos, Sí, pero los hermanos dijeron, pero mira, si tú eres un muchacho, no sabes nada de Eso eso. es lo que era. Y era un Eso es lo que era, muchacho pero que- era un muchacho valiente. menos de 15 años Era tenía. valiente, o sea, era No, sí, valiente. pero Se le enfrentaba a hombre los de guerra. leones, Se crió matando leones, imagínate. Acuérdate que esto se escribe después. Otro escenario ya. Esto se escribe después. Está en el mismo capítulo y otro escenario. Saúl seguía conquistando y él veía la. sí. me imagino que Sigue. para- Esa es la pregunta. Mira, dice, prudente, fíjate los frutos del Espíritu. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Prudente en sus sino palabras. de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate esos frutos aquí. Dice, sabe tocar, es valiente y vigoroso, no es cobarde, hombre de guerra, no echa para atrás, prudente en sus palabras, sabio, hermoso y lo más importante, y Jehová está con él. ¿De dónde el criado sacó o dedujo que Dios estaba con David? Por el testimonio. El testimonio. Lo que dice el Pablo, vosotros sois cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres. Algo tenía David que ese criado le reconocía que Dios estaba con él. Aunque sabemos que Dios tenía esa estrategia también. Exacto. Por eso es que yo digo que tiene que ser espiritual, que va llevando Mire. esa... Lo que yo decía a los maestros el miércoles, la gente sabe quién tú eres. Tú te puedes meter donde sea y la gente te va a reconocer. Dios está con él. Dios está con él. Es diferente. Tiene unas capacidades que son diferentes. Algo tiene él que es diferente. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te hace diferente. Eso es lo que pasa. Al sumo sacerdote lo vestían de una forma especial, un vestido especial. No se parecía a más ni otro vestido. Tenía aquí una cosa de santidad, tenía un pectoral, tenía el peto completo con 12 piedras, las campanitas. Bueno, el vestido del sacerdote era único, la mitra. Dios te hace diferente, la gente sabe, aunque no te lo diga, la gente te reconoce como que tú eres ¿qué? Tú eres un siervo de Dios, tú eres un ungido de Dios. Mira, al momento de la verdad te buscan, porque cuando hay en los trabajos asuntos como, mira, mira, pasó esto, ven acá, Al primero que buscan es a ti para que tú vayas y digas algo. Sí. A mí nunca se me olvida. Nunca se me olvida esta experiencia. Nunca. Cuando pasó lo del 9/11, que fue el día de mi cumpleaños, que estaba en mi trabajo, yo había entrado en mi trabajo como otra mañana cualquiera. Cuando empiezan a pasar las cosas,
la oficina completa entró en pánico. Casi Y, todo el mundo pasó. y el jefe de la oficina, ¿sabe lo que me dijo el jefe de la oficina? Ve al teléfono, da un page para que la gente te escuche y hagas una oración. Fíjate, un hombre que jamás ni nunca se había manifestado de nada, dice, háblale a la gente. O sea, lo que te quiero decir, Tú eres el Pablo en el barco aquel. o sea, lo que quiero decir es que aunque no te lo digan, te lo reconoces. Tú tienes algo diferente. La forma de hablar, la forma de mirar, la forma de actuar. O sea, y eso fue lo que pasó en David. Este hombre sabía que David tenía Jehová estaba con él. Hace 2 días, la administradora del condominio, yo tengo la oficina, que lleva 26 años haciendo lo mismo. Trabajo como administradora. Me llamó, yo fui a la oficina y me dijo, estoy confundida, no entiendo nada. O sea, tenía un revolú en su mente y parece que tantas cosas. Y necesito que tú ores por mí. Y es una mujer, claro, ella ha tenido su experiencia, pero va a la iglesia católica y de rezar cuarto santo ahí. Y yo fui, hice la oración en su oficina. ¿No entiendes lo que ella me pide? Y le di unas palabras de confianza, de testimonio, de tipo de cosas. Y me dice, siento Arita. Yo dije, cuantas veces sea necesario, yo me confío. Pues eso que le acabo de decir es lo que pasa con ¿Por qué te David. llamo así? Porque ha visto la diferencia. Pero vamos, léete del 21 al 23. Y viniendo, Ajá, ¿cómo? y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decirle a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Eso es lo que acaba de decir Juan. Eso es lo que acaba de decir Juan. David ha sido ungido con el Espíritu de Dios. Lo que leímos en Isaías 61, o sea, bálsamo, consuelo. A ver. Y eso es lo que era David delante de Saúl. A ver. Y eso es lo que eres tú y lo que soy yo. O sea, tenemos que estar prestos para saber que que tú tienes primero que tienes que saber que tienes el Espíritu, que estás ungido con el Espíritu de Dios. Y cuando la gente te pide que tú vayas y intercedas y des una palabra de consejo, de esperanza, tú tranquilo. Porque tu sola presencia en ese lugar produce paz. Produce paz. En el Antiguo Testamento no se habla mucho del diablo, ¿no? Muy poco. Pero cuando se habla del malo, estamos hablando de Satanás. Pero estamos hablando de un tormento, o sea, Que si fue el no diablo proviene de o Dios, era el mismo. no proviene de Dios, es Satanás que hizo el... Pero lo que pasa ahí le ponen un efecto de parte de Dios, porque el pueblo de Israel decía que el bien y el mal provenían de Dios. Por eso, porque es cultural entonces, Exactamente. O interpretativo. sea, Sí. algo pasaba Porque cuando, no puede, para ni Dios nada malo. cuando algo pasaba, cuando David llegaba y comenzaba a ejecutar su música. Eso es lo importante de la música. Será la Tilenón de Saúl. Eso es lo importante de Pero la música con el propósito Lo que tú acabas de decir. de honrar. Exacto. Cuando una persona en cualquier lugar canta y adora al Señor, suceden cosas. Suceden cosas. Sí, pero, oye, perdóname que te interrumpa, pero es importante eso que acabamos de estar, o sea, que estaban hablando ahora mismo sobre Pero una explicación cultural, fenomenal. la cultural que es, que tenían los judíos en cuanto Exacto. De que de Dios venía el bien y el mal. O sea, que tú sabes que cuando David llegaba y comenzaba a ejecutar su música, eso es lo importante de la música.
Eso es bien importante. Ese es el pensamiento judío. Cuando venga un ateo ahí a ponerte ese punto, ya tienes una buena contestación. Sí, sí, No, porque porque ese planteamiento enseguida viene. Sí, O sea, sí. que ese es el planteamiento más usual para los ateos. Exacto. Sí. Pero lo más importante no es eso, lo importante es que cuando uno está, Dios se manifiesta. Amén. Y ante ese ateo, cuando tú estás hablando con ese ateo, el ateo tiene paz. Y que Dios es Que el te único. cuestione lo que sea. Hermano, Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Eso me da una fortaleza muy tremenda. Por lo tanto, hay que conservarse sano. Amén. Oye, una cosa que quiero comentar. Ya terminamos con Saúl. Sí. O sea, que seguimos con Saúl. No, ya terminamos con Saúl. Oye, y una cosa. Saúl parece que, ¿cómo se llama? No tenía buena memoria, ¿verdad? Porque David le toca el arpa y cuánta cosa hay, y después cuando mata al gigante no lo conoce. Lo que pasa es que, acuérdate que en la medida en que tú te acercas a Dios tienes sabiduría, en la medida que te alejas te embruteces. Esa es la realidad. Esta es la contestación Sí. correcta. Muy bien. Y acuérdate que tenía 15 años cuando murió. 15 años. No, pero ahí es donde está él tocando el arpa. Tenía 15 años. A ver, quiero compartir, quiero que Ángel, dejar que Ángel nos comparta un minutito Experiencia en Santo de su Domingo. experiencia en Santo Domingo y que nos comparta con nosotros para que ustedes sepan pues las cositas que sucedieron allá, algo rapidito que tú